Hoy pasamos al capítulo número 3 de malas y buenas prácticas en instalaciones. Como tal, queremos continuar con todo lo que hemos visto sobre los sistemas de puesta a tierra. En cuanto ahora vamos a centrarnos en la instalación de electrodos en sistemas de puesta a tierra, qué distancia debe respetarse en su instalación. Esto casi también se ha convertido en un mito debido a que partimos siempre de un distanciamiento en deltas típico de 3 metros, sea el electrodo que se utilice, y son de las temáticas que queremos evaluar como la forma de lograr una buena práctica en la ejecución de los sistemas de puesta a tierra. Primero vamos a ver la distribución de corriente por un electrodo. Cuando circula corriente por un electrodo hacia tierra, dicha corriente se dispersa de forma uniforme en todas las direcciones desde el electrodo hacia el terreno si éste es homogéneo. De esta forma se pueden determinar diferentes superficies cuyos puntos sobre el terreno se encuentran a un mismo potencial. Las llamadas superficies equipotenciales son líneas equipotenciales que delimitan las zonas o capas de terreno puestas en serie con respecto al paso de la corriente. ¿Qué quiere decir esta última definición? Es que se van a ir radiando desde el electrodo hacia el exterior líneas o circunferencias alrededor del electrodo que cada una de ellas tendrá el mismo potencial. Si lo vemos representado en la siguiente figura, donde vemos que las secciones aumentan rápidamente al alejarse del electrodo, esto lógicamente muestra que la mayor parte de la resistencia total está concentrada en la porción de terreno próxima al electrodo, que se conoce como resistencia de contacto. Esa es una de las razones que lleva que junto a la protección contra la corrosión, que las varillas de acero cobrizado tengan en ese punto alrededor del alma de la varilla un elemento como el cobre que facilite la resistencia de contacto con el terreno. Y de igual forma, cuando se utiliza intensificador de terreno, es en el área lo más cercano al electrodo con el objetivo de disminuir esa resistencia de contacto. Ahora bien, cuando hablamos de distancia entre los electrodos como resultado de la interacción entre estas zonas de dispersión o áreas de resistencia, en esta figura se observa cómo cuando la distancia entre las tomas de tierra son muy cercanas, se provoca un área en el cual se solapan y aumenta la resistencia en esa zona. Y son zonas donde la radiación de la corriente ante una falla o una descarga atmosférica va a encontrar una mayor oposición al paso. Ahora bien, cuando se habla de distancia entre los electrodos, este fenómeno es característico en resistencias electrolíticas, como es el caso de los terrenos, o el cual determina que el valor de la resistencia total, a diferencia de las resistencias lineales cuando son elementos conductores metálicos. Ahora, las áreas de resistencia están en función principalmente de la longitud del electrodo, y es aproximadamente de 2.2 veces la longitud del mismo. Por esta razón, cuando se requiere más de un electrodo, es aconsejable espaciarlos a no menos de 2,2 veces su longitud y así lograr una adecuada efectividad por el no solapamiento de las áreas de resistencia anteriormente definidas. Ahora bien, en la norma NMXJ 549 vienen estas figuras, como está la del número 17 y la 19, donde se muestra que para diferentes configuraciones la longitud entre el
el sistema de puesta a tierra y la superficie, o sea, ya sea la cimentación del edificio o el elemento de la base de una torre, etcétera, debe ser mínimo 1 metro, o sea, a partir de 1 metro debe separarse el sistema de puesta a tierra de la instalación en sí o la construcción en sí. Y posteriormente entre electrodos 2 veces la longitud o profundidad del electrodo. Esto lo pueden ver en las figuras que se muestran en la parte inferior. Y de igual forma, el área alrededor del electrodo o varilla va a ser la zona más importante a tratar desde el punto de vista de resistividad. Y es por eso que cuando se habla de utilizar intensificadores de terreno, se trata siempre de que se haga alrededor del electrodo, con el objetivo de disminuir esa resistencia de contacto y mejorar la efectividad en la disipación de la falla o la descarga atmosférica a tierra. La influencia de la separación de los electrodos se puede ver en esta figura en su parte A y parte B, como los electrodos, cuando la separación es la adecuada, no existe superposición de las zonas de resistencia, mientras que cuando están cercanos sí esto se incrementa y por lo tanto a la larga es un efecto de qué es lo conveniente, la relación en cuanto a qué, en cuanto a distancia con respecto a la profundidad. Es clave ese análisis a la hora de ejecutar una instalación de forma adecuada. Entonces ahí cabe la pregunta, cuando estamos realizando una delta, una configuración delta con electrodos de 3 metros, ¿cuál debe ser la distancia de separación? Bien, entonces los dejamos hasta el próximo capítulo, donde anunciamos desde ya que estaremos viendo qué influencia tiene diferentes aspectos de una instalación en el valor resultante de la puesta a tierra. Muchas gracias. Gracias por su atención. Puede contactarnos por las vías que aparecen en pantalla. Brindamos los siguientes servicios: levantamientos, estudio de resistividad y medición de sistemas de puesta a tierra, proyectos integrales y suministro de material, así como los cursos en los siguientes temas: para rayos, sistema de puesta a tierra, supresores, ofreciendo certificados DC3 con valor curricular. Y continuamos en su canal de conocimientos. Muchas gracias.